Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer estudio bíblico en 10 minutos sobre la epístola a los romanos. Hoy comenzaremos esta serie con un breve resumen sobre el trasfondo y el propósito de la carta a los romanos. Esta carta es considerada como el opus magnum, es decir, la obra máxima del apóstol Pablo, y contiene elementos fundamentales para el entendimiento del Evangelio y la fe cristiana en su totalidad. Pablo probablemente escribió la epístola desde Corintio durante su tercer viaje misionero, el cual se narra en Hechos capítulo 20, versículos 2 y 3, alrededor del año 57 después de Cristo. Este fue el tiempo en el que, habiendo completado su obra misionera en la parte oriental del Imperio Romano, Pablo deseaba viajar a Roma y luego ir a España desde allí. ¿Cuál es el tema principal de la epístola? El tema de la carta está en el versículo 17 del capítulo 1, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios que se recibe por la fe para que vivamos una vida de fe. En la cruz de Cristo, Dios juzgó al pecado y al mismo tiempo manifestó su misericordia salvadora para que recibamos todo lo necesario para caminar en justicia y rectitud por medio de la fe. El llamado a la acción de la carta se encuentra en Romanos capítulo 1 versículo 5, que dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor de su nombre. La obediencia a la fe, como veremos en esta carta, se contrasta con la obediencia a la ley, es decir, al cumplimiento de normas y mandamientos para recibir la rectitud o justicia para ser salvo. Pablo dejará bien en claro que la justicia que lleva a la salvación se recibe por medio de la fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley o mandamientos. Cuando le preguntaron a Jesús en Juan capítulo 6 versículos 28 y 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Cuál es el propósito de la carta? Es probable que el motivo fundamental de Pablo fue solidificar la iglesia en Roma, la capital del imperio, para que ésta sirviera de base para los esfuerzos misioneros que él quería emprender a España. Aunque también es posible notar en la epístola que hubo algo de tensión entre los judíos y los gentiles, es decir, aquellos que no tenían un trasfondo judío, y Pablo pone en claro en el capítulo 1 del versículo 15 que el propósito fundamental del escrito para predicarles el Evangelio fue anunciar el Evangelio a aquellos que estáis en Roma. Dice así el versículo 15 del capítulo 1. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pero esto merita la pregunta, ¿por qué el apóstol tenía tal deseo de predicarles el Evangelio a quienes ya eran cristianos? La respuesta es porque el Evangelio no se termina simplemente con un llamado inicial a creer en Jesús para ser salvo, tener seguridad eterna de ir al cielo y después vivir la vida como a uno mejor le parezca. Pablo nos muestra en esta epístola que el Evangelio tiene implicaciones muy profundas, las cuales cuando son aceptadas por fe, cambian nuestra mente y nuestras vidas aquí en esta tierra, para empezar a vivir la vida del reino de Dios aquí y ahora para la gloria de Dios. En los versículos 11 y 12 de Romanos capítulo 1
dice también, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Cuando vemos estos versículos a la luz de las profundas enseñanzas que Pablo nos va a compartir en esta epístola, podemos concluir que el Evangelio es la base de estos tiempos espirituales que él quería experimentar en su visita a la iglesia en Roma. Dicho de otra manera, y teniendo en cuenta lo que ya hemos compartido en este video, el Evangelio es la base de todo. Es la base de lo espiritual, es la base de lo emocional, es la base de lo motivacional, es la base de lo inspiracional, lo psicológico, de todo. Hay que notar que se podría decir muchísimo más sobre estas cosas, pero dada la brevedad de estos videos, nos restringiremos a los elementos fundamentales de la epístola. Entonces, como resumen, hemos visto que Pablo quería predicarles las profundas implicaciones del Evangelio a quienes ya eran cristianos, porque el Evangelio tiene el poder no solo para salvar, sino para transformar vidas aquí y ahora para la gloria de Dios. El llamado a la acción de esta carta se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 15, la obediencia a la fe, y esto está en contraste con la obediencia a la ley. Pablo luego nos va a definir claramente en Romanos 1:16 que la fe en el Evangelio es el poder de Dios. También vimos un segundo pensamiento. El Evangelio es la base de lo espiritual, la base de todo. Es decir, que para experimentar una comunión verdadera en el Espíritu debe haber un fundamento sólido acerca de las implicancias del Evangelio y de la obra que Jesús consumó en la cruz. Bien, en próximos videos seguiremos desempacando estas dos ideas principales del Evangelio y el resto de lo que la epístola va a tratar, todo para que sea de nuestra edificación espiritual. Bueno, por ahora me despido esperando que este contenido les haya sido de bendición. Muchas gracias.